Buen día, queridos suscriptores. El día de hoy vamos a revisar acerca de los métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. En primer lugar, vamos a distinguir tres métodos principales, que son el método de Jacobi, el método de Gauss-Seidel y el método de Shor. ¿Sí? Anteriormente, cuando nosotros aprendemos a resolver sistemas de ecuaciones, revisamos el método famoso de eliminación de Gauss. ¿Sí? Este método comúnmente es el que nos enseñan a hacer la reducción de una matriz, de la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones, en una matriz triangular superior. Y desde ahí lo que se puede hacer es un despeje en reversa. ¿Por qué tocamos el método de Gauss? Es para hacer notar que es un método de resolución directa de sistemas de ecuaciones. Asimismo, este método posee un orden de operaciones de O n al cubo. ¿Qué quiere decir esto de O n al cubo? Quiere decir que si la dimensión de mi matriz es de dimensión n, una dimensión cuadrada, por ejemplo, una matriz que sea de 1000 ecuaciones por 1000 incógnitas, una 1000 por 1000 por mi n es 1000. Entonces, el orden de operaciones para resolver una matriz de esa dimensión está cerca de 1000 millones de operaciones para alcanzar su resultado. Es esto, gracias a la evolución computacional es posible resolver sistemas de aproximadamente de 1000 por 1000, pero el rendimiento de lo que es el trabajo con la Big Data, entonces se exigen cálculos de sistemas de orden superior, de mucho más que 1000 ecuaciones y 1000 incógnitas. Es así que métodos como el método de Jacobi nos vienen a ayudar a resolver estos sistemas, a optimizar el número de operaciones a realizar para obtener la solución en un sistema de ecuaciones. Se dice que el método de Jacobi tiene un orden de operaciones de O n al cuadrado. ¿Qué quiere decir? El mismo sistema de 1000 por 1000 va a necesitar solamente 1 millón de operaciones, ¿ya? Y no 1000 millones como lo necesitaba el método de Gauss. Entonces es un cambio muy grande y por eso es el interés del estudio de estos métodos iterativos en el caso del método de Jacobi. Sin embargo, cuando estamos trabajando con el método de Jacobi, no cualquier sistema puede ser resuelto por este método. Entonces, para ello nosotros tenemos que cumplir unos criterios de convergencia. ¿Qué es un criterio de convergencia? Se refiere a las condiciones que debe tener el sistema para que pueda ser resuelto computacionalmente por este método propuesto. Entre los criterios de convergencia tenemos la condición necesaria y la condición suficiente. La condición necesaria que nos dice que el elemento ubicado en la diagonal principal de cada ecuación debe ser mayor en valor absoluto al resto de elementos de la misma ecuación. ¿Sí? Esto viene desde el principio que buscamos que la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones sea diagonal dominante. ¿Sí? Entonces, esa es una condición necesaria. ¿Sí? Que este elemento de la diagonal sea mayor en valor absoluto al resto de elementos de la misma ecuación. Asimismo, una condición suficiente, eso lo hace una matriz estrictamente diagonal dominante, es que el elemento de la diagonal sea mayor a la sumatoria de los otros elementos de la misma ecuación. ¿Sí? Con esa segunda condición nosotros garantizamos que el método de Jacobi tendrá una convergencia y nos devolverá la solución exacta del sistema. Ok, listo. Entonces, ¿cómo trabaja este método de Jacobi? ¿Cómo es el modo de trabajo del método de Jacobi? En este caso nosotros vamos a utilizar esta ecuación de aquí, ¿sí? Vamos a ponerla por este ladito acá, ¿sí? Y tenemos ese sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Ese sistema es de solución única. Trabajando con este sistema vamos a indicar cómo es el modo de trabajo para el método de Jacobi, ¿sí? El modo de trabajo es sencillo, ¿sí? Podemos ponerlo en 2 pasos. Y la primera es despejar la primera incógnita de la primera ecuación y sucesivamente la siguiente incógnita de la siguiente ecuación. ¿Qué quiere decir? Que en una primera instancia vamos a despejar la variable x de esta primera ecuación, después la variable y de esta segunda ecuación y después la variable z de esta tercera ecuación. Esos despejes nos va a quedar de esta manera, miren. ¿Sí? X es igual a este 1, de aquí, que lo tenemos justo aquí. Restado esta suma de aquí de estos dos términos, restado la suma de 5y más 9z en este caso, y dividido para el coeficiente que acompaña a la x. ¿Sí? De similar forma despejamos
la Y y despejamos la Z. Y eso que vamos a hacer ahora es repetir ese cálculo considerando valores iniciales para la X, la Y y la Z. En una primera instancia vamos a asumir que X, Y y Z valen 0, 0, 0, como en una primera iteración. En una segunda iteración sería el valor de X calculado con esta ecuación y reemplazado los valores de Y y Z que tengo como valores de semilla o valores de inicio de punto. Para ello vamos a utilizar una hoja de cálculo en Excel y hacer este pequeño trabajo. Vamos a tomar la ecuación para poder estar relacionándolo a cada momento. Vamos a hacer un recorte de esta ecuación de aquí, miren, para trabajarlo en nuestra hoja. Nos ubicamos por aquí, vamos a poner ahí un control B. ¿Sí? Entonces en esta hoja de Excel vamos a colocar aquí ecuación 1. Si vamos a hacer esta fila, la ecuación 1, ecuación 2 para la siguiente fila, ecuación 3 para la siguiente fila. Y bueno, vamos a definir estas columnas como la columna de los valores de X, de Y y de Z. Vamos a definir esta columna como un signo igual y acá los valores P de la matriz. Entonces, ¿cuál es la idea de aquí? Ingresar los valores que tiene el sistema para ser resueltos con las iteraciones. Vamos a darle aquí un poquito de formato. Vamos a ponerle centrado esto de acá. ¿Sí? Vamos a darle un color justo a esta parte que lo vamos a representar como mi famosa matriz A. Seleccionemos, démosle formato. Pongámosle aquí un color amarillo. Por si acaso, vamos a darle otro color al vector B. Color aquí. Está muy bien ese color. Y bueno, y aquí vamos a poner algo que vamos a relacionar, es que esto tenemos como un sistema matricial. Vamos a poner aquí los otros valores en otro color. Entonces, si lo vemos como una matriz, aquí van a ser los valores de X y Z, que son mis incógnitas. ¿Ya? Entonces, lo que se desea es que ustedes, toda esta parte amarilla, ustedes lo vean como la matriz, mi matriz A, que multiplica mi matriz X, y que esto es igual acá a la matriz B. Esto sería bueno, con una negrilla, centrado, aumentemos el tamaño para tener esta visión matricial. Entonces, como tenemos nuestro sistema. Entonces, vamos a ponerle esto del color amarillo. Y vamos a lo peor. Eso es un poco de formato que le damos como para ir distinguiendo todo. Vamos a colocar los valores aquí de la matriz. Aquí ya tenemos el menos 2. Miren, justo el menos 2 que tengo aquí, lo estoy colocando justo aquí. En el mismo orden como se ve el sistema de ecuaciones: 7, negativo 3, vamos a poner 5, 1, 7, vamos a poner que esto es 9, 1 y 9. Y esto vamos a igualar al vector B, que es 1, 6 y 1. En este momento nosotros tenemos ingresado nuestro sistema de ecuaciones. Ahora, vamos a hacer nuestro trabajo. Vamos a hacer aquí una tabla. Entonces aquí vamos a poner las iteraciones. Trabajar el XK, ¿sí? El valor del X en determinada iteración. La iteración es nuestra letra K. Vamos a darle esa letra para indicar el número de iteración. XK, acá vamos a poner el YK, aquí ponemos el ZK, ¿sí? Y aquí vamos a hacer el cálculo de error. En este caso vamos a reclamar el error de Jacobi. Y en esta columna vamos a calcular el logaritmo del error. Entonces, en la primera iteración no vamos a presenciar ningún tipo de error, ¿sí? Porque lanzamos una semilla, no tenemos con qué comparar al inicio del sistema. Entonces, como una iteración 0, vamos a asignar que nuestros valores tienen este valor de semilla, el 0, 0, 0. ¿Sí?
Vamos a darle otro poquito de formato aquí, vamos a poner esto como una negrilla, vamos a centrarlo también. Y aquí ya tenemos el inicio de nuestra etapa. Vamos a poner las iteraciones, este arranca en 0, aquí va a ir la iteración 1, iteración 2, iteración 3, posteriormente lo copiamos y vamos a ir. Ahora, nosotros tenemos este XK, ¿cómo va a ser este XK? En ese sentido vamos a tener que apoyarnos con los despejes que hemos realizado. Vamos a llevarnos estos despejes, vamos a ponerlo por aquí para indicar cómo es el despeje. Miren, ¿qué me dice? Que la X, o sea, en primera iteración mi X va a ser igual a ¿qué? A este 1, ¿sí? Que viene del despeje de acá. Entonces aquí está 1, miren. Le voy a poner vamos a poner un paréntesis mejor, como está el despeje ahí. Ponemos este valor de esta celda, lo fijamos como constante porque ese valor se va a utilizar en todas las iteraciones, y con eso restamos, abrimos un paréntesis, la suma del coeficiente 5, que lo tenemos acá, miren, lo congelamos, F4, multiplicamos por el valor de Y, que viene siendo justo mi valor de 0, que es de la iteración inicial. Y esto le sumamos este valor de 9, congelado, por este 0. Cerramos esto y dividimos para el coeficiente que tiene mi variable x. Hasta ese momento es sencillo. Ya ven, aquí me dio un error de celda. Al parecer es un paréntesis que me está faltando aquí. Simplemente es este de aquí. Y listo. Y miren, ya hablamos que el valor es de negativo 0,5. Hacemos la implementación similar para el resto de variables. En el caso de YK, entonces sería esta variable menos la suma de, ahora sería de esta variable multiplicada por esta X, sumada esta variable multiplicada por esta Z. Cerramos y le dividimos por el valor del coeficiente de Y, que es este de acá. Otra vez, esto es el 4. Listo. Ya tenemos calculado el valor de YK, repetimos lo mismo para hacer acá, que sería, los paréntesis, sería esta variable, le restamos, en los paréntesis, la suma de esta variable multiplicada por esta X más esta variable multiplicada por esta Y. Lo cerramos. Nuevamente dividimos para el valor de esta constante. Pongámosle F4 también. No lo cerramos, ahí está. Y ahí ya tenemos el valor de X, Y y Z calculados en primera iteración. Como podrán ver, usamos este valor semilla de acá de 0,0, pero como ya tengo dos puntos, yo puedo sacar la norma euclidiana para medir el error de Jacobi. Recordemos que en procesos iterativos, cuando tenemos dos puntos cerca y esos dos puntos, la distancia de dos puntos es más pequeña, el método tiende a converger, ¿sí? Es como que lancemos una canica cercana hacia un sifón, entonces van a ver que la canica siempre se va acercando al sifón. Entonces algo así como un tipo método de embudo para ir acortando la distancia entre el valor de las variables en un punto anterior con el actual, ¿sí? Entonces el error Jacobi lo podemos calcular como una norma euclidiana. Vamos a poner aquí la raíz cuadrada de ¿qué? Entonces aquí como número vamos a poner este punto restado este punto elevado al cuadrado, y no sería el punto sino una coordenada. Le sumamos en paréntesis esta coordenada menos esta otra, se elevamos al cuadrado más esta coordenada menos esta de aquí, también elevamos al cuadrado. Acordémonos, esto es como calcular la distancia entre dos puntos en tres dimensiones, como aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Veis? Y tenemos nuestro primer error. Me sale un error de 6,021,822,45. ¿Ya? Y aquí al lado vamos a calcular, vamos a sacar el logaritmo neperiano o el logaritmo natural
de este error. Ponemos bien, pues ya nuestra implementación está básicamente hecha la primera parte en nuestra hoja de cálculo de Excel. Lo que nosotros podemos hacer es copiar esto en la siguiente fila y miren, veremos que ya que tenemos unos nuevos valores de X, de Y y de Z, y el error de Jacobi que miren, de 6 pasó a 6.58. Bueno, vamos revisando a ver qué sucede con este esquema. Vamos a seleccionar estas dos filas y vamos a calcular hasta unas 10 iteraciones a ver qué está sucediendo con nuestro método. Ahí está, 10 iteraciones. Estamos fijándonos que están calculándose valores de X, Y, Z, pero cada vez van aumentando. Miren, al inicio teníamos una semilla de 0, 0, pero esto aumentó bruscamente, por ejemplo el X, a 505.449.409. Es un valor muy alto. Entonces, ¿qué está pasando con nuestro método? Nuestro error, vamos del error de Jacobi, pasa de 6 a 16 a 104, entonces vamos a estar subiendo. Por el momento entonces vamos a insertar un gráfico acá para ver cómo es esa evolución del error, porque a nosotros nos interesa que el error trate de evolucionar o trate de convertirse en cero. Tenemos esto, como vemos por aquí, en esta celda, seleccionamos los datos, vamos a agregar una serie. ¿Qué nombre le vamos a dar? Se va a llamar error de Jacobi. Los valores de X son mis iteraciones, desde la iteración 1. ¿Ya? Y los valores de Y vienen siendo este error. Podemos aceptar y miren, automáticamente ya tenemos el error. Miren cómo el error de un valor de 6 comenzó a incrementarse bruscamente hasta llegar a este máximo error legal. Estamos con un error, si lo leemos aquí, de 2.049.728.66. Entonces, ¿por qué no converge nuestro método? Nos revisamos los apuntes. ¿Sí? Despejamos la primera variable, vamos a ver qué pasó más acá atrás. Bien, tenemos que garantizar que la matriz de coeficientes de nuestro sistema sea una matriz diagonal dominante. Entonces vamos a revisar. Si vemos esta matriz, miren, veamos si este 2 no es mayor a 5, no es mayor a 9, entonces, y está en la diagonal, entonces no estoy cumpliendo este criterio de convergencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi camino ahora? Va a ser tratar de modificar este esquema que tenemos. Entonces, vamos a copiarnos de este contenido de aquí. Hay parte que funciona del método de Jacobi. Acá. No. Mucho mejor así. Ponerle como un bloque entero. ¿Sí? Y lo que quiero que veamos es que como un primer proceso de trabajo realmente no solamente era despejar las incógnitas, eso puede ser un segundo paso y repetir el cálculo un tercer paso. Nuestro primer paso va a ser, como primer paso, convertir la matriz A, o sea nuestra matriz de coeficientes, en diagonal dominante. ¿Sí? Entonces, no es el mero hecho de compartir, de convertir. Tenemos que ver qué podemos realizar para que se convierta en una matriz diagonal dominante. Entonces, podemos aprovechar las operaciones elementales de fila. Una de ellas va a ser el intercambio de columnas. Entonces, tenemos esta matriz de acá, que es nuestra matriz inicial. Vamos a pegarlo justo aquí, miren. Entonces, si se fijan, miren la segunda fila, el valor que acompaña X es 7 y este es mayor a los otros dos, miren. Entonces, este pudiera ser nuestra primera columna. Vamos a copiarlo justo acá. Entonces, notemos que lo que hacemos es un intercambio de filas. Miren, la fila 2 la ponemos primera. ¿Ya? Porque este número es más grande que los otros dos. Miren, vamos a hacer una matriz diagonal dominante. Si se dan cuenta en la segunda fila, miren que si vemos esta segunda columna, este 7 es el más grande de todos. Entonces es preferible que esta fila vaya como segunda fila. ¿Sí? Miren, este que está en la diagonal es mayor que el 3, es mayor que el 9 en valor absoluto. Y finalmente podemos hacer este otro intercambio. Miren. Le mandamos la primera fila que teníamos antes hacia la segunda. Y ahora tenemos este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Ahora,
aprovechemos ahora, vamos a este nuevo cambio. Entonces, si hacemos este nuevo cambio, ¿qué va a pasar? Si vamos a nuestra hoja de cálculo acá, entonces ya no vamos a usar esta matriz. ¿Sí? Nosotros hicimos un cambio de esta matriz, vamos a pegar justo aquí. Entonces mi matriz ahora queda cambiada de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que aquí va el 7, el 1, el 1. En el lado del B es un 6. En la siguiente ecuación, aquí tenemos el negativo 3, es un 7, acá es un 9, y aquí tiene que ser un 1. Entonces miren cómo cada vez se va modificando nuestro gráfico del error. Y en la última fila voy a tener un negativo 2, 5 y el 9. Pues miren cómo mi gráfico del error de Jacobi tiene una mejor evolución del error. O sea, necesito que el error evolucione así. Y esto, 6, 1, 1. Ahí está. Entonces miren, en el momento que yo comienzo a transformar esto en una matriz diagonal dominante, el sistema comienza a converger. Miren que mi error de Jacobi inicialmente es 0,876 y comienza a bajar el valor del error. Que lo podemos ver claramente acá en el gráfico. Listo, entonces, si nosotros decidimos una tolerancia del error, vamos a ejecutar estas iteraciones hasta que tengamos un error que sea menor a 1 por 10 a la menos 5, por ejemplo. Vamos a bajar esto. Las iteraciones, miren, todavía no baja mi error. Sigue todavía en el orden de las centésimas de error. Hacemos mucho más. Lo siento, ya creo que nos pasamos. Miren, aquí yo tengo un error de 8,86 por 10 a la menos 5. Yo creo que el error sea menor a eso. Entonces sería justo en este cambio de menos 5 a menos 6. Y aquí sería el error. Es mi primer error menor a 1 por 10 a la menos 5. Bien, quitemos estas de aquí. Entonces, mi solución del sistema viene siendo esto de acá. Un ratito. Porque sí, la situación ya está deshecha. Vamos a ponerle aquí en grilla. Y estos son mis valores. Ese es mi valor de X. Y este es mi Y. Y mi Z. Que resuelven el sistema de ecuaciones. Negrilla y ahí está mi solución y lo logramos con este error. Listo. Entonces, para que esto se vea mejor acá, entonces este error de Jacobi, vamos aquí a seleccionar los datos, pues vamos a modificar esta serie. Entonces las iteraciones van desde 1 hasta 49. Ya, igual el error de Jacobi ya ahora no solamente va desde este valor, sino que va hasta el valor de acá. Regresamos, vamos a aceptar. Entonces nos constamos nuestro gráfico. Miren esa evolución del error. Si al inicio demora en caer el error, pero prácticamente en estas iteraciones comienza a mejorarse. Ahora un poco más grande este gráfico, después para que se vea el eje X. Ahí está. ¿Sí? Miren, entonces prácticamente 50 iteraciones hemos conseguido tener ese error. Obviamente, cuando hicimos el cambio de este sistema, ya este despeje no es el mismo. Acá nos funciona porque en el Excel hicimos un despeje programado, por así decirlo, que nos funcione con los valores que están ordenados en esta matriz de A que tenemos acá. Entonces, en este sentido, eso serían los despejes en el caso anterior. Entonces tenemos que el despeje de este sistema quedaría de esta forma. Vamos a revisarlo acá. Entonces, si revisamos este despeje, miren, comenzamos a despejar. Ahí está. Si despejamos la X de aquí, sería este 6 restado Y más Z. Aquí está 6 restado Y más Z dividido por el coeficiente de X, que es 7. Y sucesivamente hacemos para Y y para Z en las siguientes ecuaciones. ¿Sí? Entonces, este es nuestro modo de trabajo. Entonces, relacionar esto que una primera condición que tenemos que cumplir es que la matriz de coeficientes sea diagonal dominante. Entonces, en esta primera propuesta del método de trabajo de Jacobi no lo logramos. Entonces, debe ser de esta manera. Primero convertimos A en diagonal dominante, luego realizamos los despejes y luego hacemos la repetición de cálculo en función de las iteraciones que necesitamos. ¿Sí? Así es como queda nuestro método de trabajo de Jacobi. Vamos a ver un poco más. Acá no. Vamos a regresar aquí. Esta ecuación nos va a cortarla para que quede visible. Tenemos esta ecuación. Vamos a nuestro Excel y pegamos aquí el despeje. Está presente con el despeje que teníamos que ver aplicado.
¿Ya? Aquí tenemos el error de Jacobi. Bueno, vamos a graficar este logaritmo del error. ¿Ya? Cuando sacamos el logaritmo del error, lo que tratamos de graficar es una convergencia empírica del método. ¿Sí? Pues en este caso, este logaritmo del error nos va a permitir ubicar, vamos a ver aquí, cambiamos los datos, seleccionar datos. El único dato que tenemos que cambiar, bueno, vamos a poner aquí el logaritmo del error, serían los datos en lugar del error, vamos a poner el logaritmo. Listo. Ahora, la visualización del gráfico es mucho mejor. Miren, en el eje X, perdón, en el eje Y, estamos manejando el exponente de la precisión. Entonces, miren, nosotros estamos buscando que la precisión baje de 1 por 10 a la menos 5. Entonces, aquí está el menos 5, miren. Entonces, aquí es donde se logró bajar, en cerca de 50 iteraciones. Si lo revisamos acá, realmente son 49 iteraciones. ¿Ya? Esto se le conoce también como la convergencia empírica. Entonces, en este caso, no vamos a poner log de error, pongámosle convergencia de Jacobi. Aquí tenemos nuestras dos gráficas. Listo, queridos suscriptores, este fue un video para explicar cómo funciona el método de Jacobi. Creo que me falta otro aspecto más del video. Déjenme revisar acá. Sí, y es la fórmula de cálculo. Entonces, ¿cómo es la fórmula de iteración del método de Jacobi? ¿Sí? Recuerden que nosotros hicimos un despeje. Aquí está nuestro despeje, miren. X es igual a 6 menos y en z, esto dividido para 7. ¿Sí? Miren que está este despeje de aquí, lo tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular la iteración? No olvidemos o recordemos que, bueno, nuestro sistema puede tener muchas variables. Entonces, nos podrían faltar letras del alfabeto para usar siempre X, Y y Z. Entonces vamos a generalizar, vamos a decir que esa variable X es X sub 1, la Y X sub 2 y la Z X sub 3. Ahora, si nosotros hacemos un despeje, aquí, quiero que lo fijemos. Acuérdense que inicialmente el sistema arrancaba con que las variables eran igualadas a 0, en primer punto. Entonces, en un primer instante dijimos que esto era igual a 0, esto era igual a 0 y esto era igual a 0. ¿Sí? Y este X viene siendo mi iteración 0. Miren que como exponente se les pone el 0 como la iteración 0. Pongámosla acá análogamente. ¿Ya? Y por eso en la fórmula de iteración ponemos esta iteración K más 1. ¿Sí? Si quiero calcular el X en primera iteración, es cuando esta K vale 0, primera iteración. Y acá estoy cogiendo el valor anterior. ¿Sí? Entonces, como que ir relacionando a la ecuación, aquí es como que va mi valor semilla, ¿no? Pedir este de aquí. Ya. Si mi I vale 1, estamos calculando todo para X. Si la I vale 2, estamos calculando para Y. Si la I vale 3, estamos calculando para Z. Y quiero que relacionemos la ecuación con el despeje que habíamos realizado. ¿Sí? Miren que aquí nosotros teníamos la parte B de la ecuación. Miren, esta parte correspondía justo a esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, esta es mi parte B. Yo lo pongo así acá. Es mi matriz B. Esto que hacemos es la sumatoria de los otros valores, excepto el valor que corresponde a la diagonal. Vamos a poner esto aquí. Este viene siendo esta sumatoria. Sí, pues aquí le ponemos el signo de sumatoria. Sumamos todos los términos que no pertenecen a la diagonal. Por eso ponemos aquí I divergente J hasta N. Y aquí ya tenemos nuestra fórmula de iteración. Como son los despejes para todas las variables. Esto es una generalizada. Otro punto que quiero hacer notar acá es que nosotros calculamos una norma de dos puntos consecutivos entre el X más 1. Por ejemplo, nosotros si queríamos la norma del X en la primera iteración menos el X de la iteración 0 y el X de la primera iteración, esto en este caso, si nos damos un ratito a revisar nuestro Excel, acá está nuestro Excel, miren la diferencia entre estos dos puntos nos salió 0.876. Revisemos.
Entonces, en nuestro primer caso, esto salió 0.876. Bueno, se calculó sucesivamente esto. Calculamos hasta el punto 48, 49. Ojo, aquí estoy mencionando X como un vector de coordenadas, ¿no? Este que está englobando al X, al Y y al Z. Pues cuando hago el cálculo de esta norma, si nosotros revisamos nuestra implementación acá, nuestro último error salió justo aquí, 9,38 por 10 a la menos 6, ya redondeado, ¿no? Entonces este último salió 9,38 por 10 a la menos 6. Que justo ahí cumplimos la condición de que sea menor al error propuesto. Nuestro error propuesto era que sea menor a 10 a la menos 5. ¿Sí? Finalmente, acuérdense que el cálculo de la norma va a respetar esta ecuación, por eso habíamos puesto que era como un teorema de Pitágoras, porque estamos usando la norma euclidia. Listo, queridos suscriptores. Con estos aspectos indicados acerca de cómo funciona el método de Jacobi para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, está entregado a ustedes. Espero que lo puedan aprovechar al máximo. Nos vemos en una siguiente entrega explicando cómo funciona el método Gauss-Seidel. Muchas gracias.